Bueno, muy buenas noches para todos. El Señor les bendiga. Como habíamos acordado esta semana, les envío el mensaje pregrabado. Hoy vamos a tener la primera parte de este tema y el día miércoles daremos pues continuidad al tema mismo. Hoy vamos a hablar una palabra bien especial, pero vamos a hablar antes de para poder entrar en este tiempo de la casa de oración. Vamos a orar, a cerrar nuestros ojos, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por todo lo que tú nos das, por tu infinita misericordia y tu bondad. Hoy colocamos delante de ti nuestras vidas, Dios, rogándote que nos ayudes, que nos guíes y nos fortalezcas, que seas tú colocando en nosotros, Dios, de esa gracia especial que tú tienes para poder vivir, para llevar una vida en santidad y en obediencia. Enamóranos de tu presencia y de tu favor y ayúdanos cada día, Dios, a permanecer en ti, en tu camino. Hoy colocamos en tus manos nuestras vidas, nuestra mente y nuestro corazón. Y te rogamos de que seas tú, Señor, limpiando todas nuestras iniquidades y rebeliones contra ti. Ayúdanos a hacer las cosas bien, Señor, a tener tu temor reverente en nuestra vida. Te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, cometidas contra ti y contra nuestro prójimo. Y nos ayudes cada día, Señor, a ser mejores, a ser conforme a tu voluntad. Y te rogamos de que le des vida a tu palabra a través de este tiempo, Dios, con tu santa presencia. Dios, vivifícanos hoy con esta palabra. Alimenta nuestra alma, Dios, porque nuestro espíritu tiene necesidad de ti, Dios. Colocamos todas las cosas en tus manos y te damos la gloria y la honra, toda la alabanza y la adoración, porque solamente tú eres digno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a leer el libro de Eclesiastés, capítulo 9, para ser más exactos, verso 13. Dice, también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría y nadie se acuerda de aquel hombre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del hombre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la sabiduría práctica. ¿Qué es sabiduría práctica? ¿O de qué se trata este tema? Este tema vamos a mirar de que nuestra búsqueda de Dios no solamente está limitada a un aspecto espiritual y solamente espiritual y solamente encierra todas las cosas pues, de la congregación como tal, sino que nuestra búsqueda de Dios debe albergar todas las otras cosas alrededor, ¿cierto? Todas las cosas que nos rodean deben de estar ahí mismo, integradas de esta manera. Para eso es necesario que nosotros tengamos esa disposición, ¿cierto? De querer buscar de Dios, de querer hacer las cosas bien cada día. Pero entendiendo de que esa disposición que Dios nos pide también debe ser provechosa para todas las otras cosas en nuestra vida. De eso se trata el permanecer en el Señor. La Biblia dice, y usted lo puede leer a través de diferentes pasajes, que muchos hombres de Dios decían, bien Jehová en cuya presencia estoy, o estoy en la presencia de Jehová, están hablando de que en ellos había un culto racional. ¿Qué es el culto racional? Pues es la conciencia del hombre enfocada en Cristo, sabiendo de que en todo tiempo es una persona que ha sido llamada para Dios. Lograr esa conciencia no es fácil, nos toma tiempo y disciplina, pero se puede lograr y podemos ver los beneficios de ella aplicados en nuestra propia vida, en nuestro diario vivir, que son las cosas que vamos a hablar hoy, por ejemplo. Una de las cosas que, que debemos tener en cuenta es lo que dice esta escritura. Dice que este hombre está en medio de una ciudad que está asediada y el rey de esa ciudad no pudo hacer nada. Tuvo que este hombre, que aunque era pobre,
tenía una sabiduría especial con la que pudo librar todas las vidas que estaban allí, toda esa población. Sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, luego dice que este hombre, después de que nadie se acordaba de él, es decir, que era una persona que era un anónimo en medio de todos ellos, a pesar de que tenía esta sabiduría y este conocimiento para librar esta batalla. Porque es que Dios no nos ha llamado a nosotros a que nos convirtamos ni en celebridades ni en este tipo de cosas, porque a veces confundimos las cosas y creemos de que el hecho de que, es que Dios dice que somos cabeza y no cola, es pensar de que nosotros estamos en lugares de privilegio delante de los hombres. Y no es así. Lo que quiere decir ser cabeza y no cola es que se nos da un lugar de autoridad, un lugar especial que Dios ha reservado para nosotros, ¿cierto? Y debemos ejercer esa autoridad con sabiduría, con la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Pero si nosotros no sabemos administrar esa gracia, ni darle el uso indicado, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Pues empezamos a hacer cosas que están mal, ¿cierto? O echamos a perder la bendición que Él nos dio, eso que Él nos confió, pues lo echamos a perder, porque la escritura al final lo dice, que un pecador hace mucho daño. Un pecador hace mucho daño. Es decir, una persona que se mueve por fuera de la voluntad de Dios está afectando continuamente no solamente su vida, sino la vida de su alrededor y la creación misma. La creación misma se ve afectada. La palabra de Dios dice que solamente nuestra lengua inflama la creación. Imagínense lo que dice la escritura, solamente nuestra lengua. Cuando la palabra dice que solamente nuestra lengua, está diciendo que nuestra boca puede afectar toda la creación, puede afectar una ciudad, puede afectar la familia de otra persona, nuestra boca. Es un fuego que enciende la creación. Por eso es que la escritura dice que un pecador hace mucho daño. Nuestros actos tienen unas repercusiones en nuestro entorno. Y ahí es donde la sabiduría entra a jugar un papel importante y fundamental, porque es eso lo que Dios quiere evitar, que nosotros lleguemos a hacer. Por eso es que la sabiduría es práctica, pero para poder identificar esta sabiduría debemos entender de que la sabiduría tiene una serie de características. Hay unas características muy especiales para que nosotros podamos reconocer qué viene de Dios y qué no viene de Dios, es decir, qué es sabiduría de Dios y qué es sabiduría humana, porque la escritura habla de que existen dos tipos de sabidurías, ¿cierto? Una que es de Dios, que viene de lo alto, que es pura, ¿cierto? Que es pacífica, y habla también de que hay una sabiduría que no viene de Dios, que es terrenal, y el Señor habla que se refiere a ella como diabólica, porque es una sabiduría que es perversa, pero ahora más adelante, sea ahorita o sea el miércoles que nos veamos, pues vamos a ver ese tema. Bien, entonces vamos a ir ahora a Jeremías 9:23. Jeremías 9:23 dice por acá, dice, libro de Jeremías 9, verso 23, vamos a leer hasta el 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Miren, otro consejo que Dios nos da, y es que no debemos aprender a acostumbrarnos a proclamar nuestro propio. En la Biblia dice, por ejemplo, que cada hombre proclama ¿cómo dice? Espérense, yo se lo busco. Cada hombre proclama su propia bondad. Espérense, yo lo busco. Ajá, aquí está. Cada hombre proclama su propia gloria o su propia... A ver, yo miro cómo aparece. Ah, sí, sí. Dicen, a ver, ¿qué versión es esta? Yo leo la del 60. ¿Dónde está? No, el 60 dice. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Por qué? Porque eso es algo que está en nuestra naturaleza. Cada uno saca a relucir como sus cualidades, en lo que es bueno, delante de las personas de alguna u otra manera.
Como que cogemos eso y lo exponemos. Pero Dios dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, alguien que ande conforme a la voluntad de Dios realmente, ¿dónde lo van a encontrar? ¿Cierto? Esto es como el igual a mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Cierto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y es lo mismo, es como que es un interrogante que Dios plantea. ¿Y por qué Dios dice eso? Porque es que no es algo del común. No es común ese tipo de personas. No es común encontrar hombres de verdad. No es común encontrar mujeres virtuosas. Son más las que no lo son y son más los que no lo son. Por eso dice, ¿quién lo hallará? Es decir, es algo que hay que buscar para poderlo encontrar. No es como que usted lo va a encontrar de un momento a otro, no. Por eso dice que no nos debemos alabar por nosotros mismos. Hay otro proverbio que dice que no, y no te alaben tus labios, sino labios de otro. Que sea otro el que le echa las flores, mejor dicho, como se dice. Cuando usted hace algo bien, que sea otro, no lo haga usted. Que usted no sea de los que hace algo y usted como que saca pecho, uff, yo hice eso y uf, me quedó súper bien, no. Dele más bien gloria a Dios por eso que está haciendo. Y si alguien ve eso y le hace un cumplido por eso, pues listo, recíbalo. Porque es que esa es la voluntad de Dios, que sean otros los que digan de usted y no seamos nosotros mismos. Porque es una manera que Dios tiene para cuidar nuestro corazón, nuestro ego. Porque cuando nosotros no hacemos eso, empieza a haber algo que se llama vanagloria en nuestra vida. Y eso empieza a crecer y a fortalecerse, eso se va fortaleciendo. Cada día se va fortaleciendo. Entonces de eso Dios nos quiere cuidar. Pero dice que de esta sabiduría no nos debemos alabar. ¿De cuál sabiduría está hablando? De la terrenal. Sino que dice más, alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Es decir, aquí es donde vamos a comprender qué es la sabiduría en verdad. La Biblia dice que la sabiduría estaba con Dios desde el principio, estaba en Dios mismo, ¿cierto? Dios mismo es la sabiduría. Él es el que ha dado ciencia a los hombres, dice la escritura. Todo lo que vemos, todos los avances, todas las cosas que sabemos, las sabemos porque Dios nos las quiso dar a conocer, entenderlas, aplicarlas, ¿cierto? Por eso, sin embargo, aunque eso viene de Dios, Dios dice que no nos debemos alabar en eso, porque a veces el hombre recibe un poquito de Dios y invierte en algo y aprende medio algo y ya, mejor dicho, se quiere volver loco, ¿cierto? Es como ese dicho que dicen por ahí que el que es pobre cuando tiene algo loco se quiere volver, ¿cierto? Como cuando no tiene nada no pasa nada, pero cuando tiene algo se quiere volver loco, o sea, como que pierde la razón o los estribos de la vida. Es eso lo que Dios quiere evitarnos, que no hagamos eso. Dice que si en algo nosotros queremos alabar, es decir, en algo queremos nosotros mm, sacar pecho, es en conocer de Dios. Pero lo vamos a hacer de una forma prudente, porque es que ese aspecto también tiene como dos caras de una moneda, ¿cierto? Son dos caras de una misma moneda, porque por un lado usted puede encontrar el cristiano que chicanea, ¿cierto? Por así decirlo, y no lo hace con mala intención, de que yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo tengo derecho a esta bendición, tengo derecho a estas cosas, y no lo está haciendo de mala gana, ¿cierto? Pero resulta que hay ciertas personas que no conocen de Dios y ese tipo de actitudes les molesta o les resulta quizá ofensivo. Y vuelvo y le repito, el gente no lo está haciendo de mala gana, pero sí es imprudente, ¿cierto? Eso es imprudente. Porque si usted ve en la escritura, usted no encuentra a ningún hombre o mujer de Dios haciendo ese tipo de cosas, de declaraciones de esa manera, no. Usted no los encuentra así. Y en la gracia menos. Usted se encuentra, y ahora en la gracia, que es el Nuevo Testamento, usted encuentra que la actitud de los siervos era mucho, mucho más humilde. Eran mucho más humildes que en la antigüedad. ¿Cierto? En la antigüedad algunos sí eran bien osados y ay, venían y amenazaban. ¿Se acuerdan de ahí cuando amenazaba a los filisteos? Ah, estoy incircuncisos, yo no sé qué. Ya nosotros no estamos bajo ese pacto, estamos en un pacto de amor y de misericordia. Y si nosotros queremos alabarnos de algo, es en alabarnos en qué, es dándole gloria a Dios porque Él nos llamó y nos dio la oportunidad de conocerlo, de entenderlo. O sea, ahí es donde empiezan las cosas y esto se empieza a poner interesante. Entender a Dios, para poder entender a Dios necesitamos hablar el idioma de Dios.
¿cierto? Usted no puede entender a un extranjero porque no hablan la misma lengua, pero cuando hay una lengua en común, puede haber un diálogo y puede haber una comprensión de ideas, de conceptos, hay un compartir de saberes, de conocimientos, y uno puede interiorizar ese conocimiento y hacerlo parte de su vida, comprender el mensaje, comprender el discurso del otro, ¿cierto? Y ponerse de acuerdo. Eso es lo que Dios quiere que la humanidad haga con él. Que usted y yo nos pongamos de acuerdo en ese conocer de Dios continuamente. Dios es eterno. Imagínese cuánto tiempo nos puede tomar llegar a conocerlo. Es toda la eternidad. Pero mientras estamos en el paso por esta tierra, algo sí podemos aprender de Él. Los años que vayamos a estar aquí, algo podemos llegar a comprender de Él. Pero es necesario que usted y yo pongamos disposición y busquemos ese conocimiento. Busquemos de Él a nivel personal, no solamente cuando estamos en una congregación, sino a nivel personal, que eso sea un hábito continuo en nuestra vida, porque allí es donde podemos conocerlo, entenderlo y conocerlo. Factores claves para la salvación, porque la sabiduría está ligada a la salvación, ¿cierto? Si usted no conoce a Dios y no entiende a Dios, pues ¿cómo puede llegar a ser salvo? Si no sabe quién es Dios, si no entiende nada, si no comprende qué fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Porque es ese acto lo que nos da a nosotros oportunidad, pero si usted no comprende eso, simplemente por ignorancia lo vamos a rechazar, como muchos de nosotros lo hicieron en su tiempo. Rechazamos esa obra, porque esa obra no se vino a hacer 15 días antes de convertirnos al Señor, no, ya lleva años, miles de años, sino que Dios fue tratando con nosotros hasta despertar nuestro interés y engendrarnos de esa manera, ¿cierto? Allí en esa cruz es que empieza nuestra amistad con el Señor. Ahí es donde empezamos a conocerlo. Los que están más nuevos en la casa de oración, allí es donde uno empieza a hacerse amigo de Dios, comprendiendo lo que pasó en el Calvario. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó en el Calvario? ¿Y por qué se dieron las cosas de esa manera? Habían otras alternativas, no las habían. Esas cosas son las que usted debe investigar en su búsqueda de Dios a través de la palabra. Usted se va a dar cuenta de todas las cosas que Dios hizo antes de, para poder llegar a ese punto. No fue algo que Dios estableció de primero, sino que dijo, voy a hacerlo de otras formas y trató, pero la humanidad se complicó mucho. Nos complicamos mucho que realmente ya no había más alternativa. La obra de la cruz fue la respuesta máxima de Dios. Ya si eso no se hacía, ya nada nos puede salvar. Entonces sí es importante que lo comprendamos. También es importante de que nosotros entendamos de que esta sabiduría a la que Dios nos llama, en la cual nos debemos alabar, es en el conocimiento de Dios, porque la salvación es conocer a Jesús. La escritura lo dice, yo se lo leo por acá en un pasaje, pero yo lo busco, no lo tengo escrito. Pero la salvación es eso, es conocer. Se lo digo, te conozcan a ti. Eso es lo más importante. Está en Juan 17. Juan 17. 17, sí. San Juan 17, verso 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna, conocer a Cristo. Si usted conoce a Cristo, ha conocido la salvación, ha conocido la vida eterna. De eso se trata. Por eso, ¿en qué es lo que nos está diciendo? Si alguien se va a alabar en algo, pues alabes en que va a ser salvo porque me conoció. No vaya por ahí chicaneando y haciendo sentir mal a otras personas, porque hay gente que es así. Hay cristianos que por ignorancia, ¿cierto? Por falta de conocimiento, no lo están haciendo a mala manera, les repito, sino que a veces pecamos pues pecamos, por así decirlo, por esa falta de conocimiento y tomamos actitudes delante de las personas que les resultan ofensivas. En vez de acercarla a Dios, la gente como que, ay, qué pereza, hermano.
todo el tiempo está ahí hablando de Dios y no, mejor dicho, el tipo se cree lo mejor de lo mejor, se siente como si estuviera en una urna alejado de todo el mal y no, el mal, mejor dicho, está levitando ya él no camina y no que vuela, ¿cierto? Y eso en vez de acercar a la gente a Dios, la aleja porque la gente le coge fastidio. Cuando una persona así todo el tiempo que, no, y es que yo soy diferente, y no es que yo soy salvo, y no es que usted no es salvo, y es que yo no sé qué, y es que a mí se me abren las puertas por esto y a mí no. Si pasan las cosas, simplemente dé testimonio y dé la gloria a Dios. Pero no se llene de flores, pues, y no se haga notar tanto en medio de las personas para chicanear de cosas que ha recibido por misericordia solamente. No porque sea mejor, sino por misericordia lo hemos recibido todos nosotros. Si no, si Cristo no estuviera en nuestra vida, seríamos exactamente igualitos a todos los demás, porque Él es el que hace la diferencia en nosotros. Es el Espíritu el que nos refrena de no ir a embarrarla como los demás lo hacen, ¿cierto? Entonces no podemos hacer como que, ¿no? Como si hubiéramos ganado esto por mérito, porque ninguno de, de nosotros ha ganado esto por mérito, sino que ha sido por misericordia. Y ahora aquí vienen las características de esta sabiduría que Dios habla. Y dice que Él es Jehová que hace misericordia. De Jeremías 9:24 dice, misericordia, hago juicio y justicia. Y eso es lo que Él quiere. Él practica esas cosas y quiere esas cosas. Y como hijos somos imitadores de Él, somos llamados a imitarle. ¿Cierto? Los padres imitan, los hijos imitan a los padres. Nosotros como hijos espirituales estamos llamados a imitar a nuestro Padre espiritual que es Jesús. ¿Cierto? Y si Él practica la misericordia, la justicia y el juicio, nosotros debemos hacerlo también. Esos tres elementos comprenden lo que se conoce como sabiduría. La misericordia es un tema muy amplio, no voy a entrar a indagarlo porque lo hemos hablado en muchas ocasiones y yo creo que en casi todas las casas de oración la mencionamos, porque la misericordia es el amor mismo. La Biblia dice que el que no ha amado no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y más específicamente unas características de Jesús, simbólicamente, ¿cierto? Hablando acerca de la preeminencia del amor, pero está hablando es de Cristo como tal, ¿cierto? Son las características de Jesús por naturaleza divina en él. Todo lo que usted ve ahí, el amor es sufrido, el amor, ¿cierto? Esa epístola de Corintios está hablando de la misericordia, a lo que Dios nos llama, que es tener misericordia los unos por los otros. La sabiduría verdadera trae ese complemento de misericordia, por eso es pacífica, porque el amor no busca nada, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ¿cierto? Sino que busca hacer el bien de los demás. Por eso la misericordia hace parte de lo que es la sabiduría, es uno de los elementos importantes y está mencionado de primero, ¿cierto? Entonces esa parte yo creo que ya la tenemos clara, el amar. Jesús dijo, y antes les fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? Cuando en la ley mosaica, ¿se acuerdan? En la antigüedad se ha establecido eso de que, ay, no, que si usted lo mataban, entonces, si lo matan a espada, entonces usted tiene que matarlo a espada y estaba permitido el vengarse y todas esas cosas, pero ahora es diferente, porque ahorita estamos en la misericordia, estamos en el tiempo de la gracia, donde Cristo dijo, no, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecirlos y no los maldigan. La misericordia está ahí, integrada en todo este proceso. Así que es necesario que nosotros empecemos a practicar este amor, esta misericordia. La Biblia dice que eso se debe practicar con la familia, obviamente sí, pero no solamente con la familia, porque la escritura dice que si ustedes le hacen bien a los que te hacen bien, pues no hay mérito en eso, porque es muy sencillo hacerlo, decía, pues eso lo hace, cualquiera puede hacer eso, ¿cierto? Cualquiera puede hacer eso, eso no tiene mérito. Dejen yo busco este pasaje.
Biblia. Lucas 6. Lucas 6. Dicen, yo voy a Lucas 6. Lucas 6 dice por acá. Lucas 6, sí, aquí está. Lucas 6, ¿qué? 33. 33 dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos, verso 34, de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Verso 36. Mire, tremendo eso que Dios dice allí. Ser misericordiosos, eso es parte de la sabiduría. Por eso Cristo lo implementó como un mandamiento. Él dijo, ahora os doy un nuevo mandamiento. En otro pasaje no lo voy a buscar porque si no, no sigo avanzando. Él dice, ahora os doy un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros así como yo los he amado. Principio de sabiduría de Dios, el amor. El amor es una manera de cuidarnos entre todos y de preservar esa armonía en la que el Espíritu de Dios se mueve con libertad. Es lo que hace que el cuerpo de Cristo se pueda mantener unido, de que nos amemos los unos a los otros, porque imagínense que uno esté solamente porque es que el Espíritu me lo ordena y es que voy a obedecer al Espíritu Santo, pero yo no quiero estar allí. No, me da pereza ser hermano, no me da pereza. Imagínense lo difícil que sea poder conformar un cuerpo y mantenerlo unidos con esa actitud todo el tiempo. Así no trabaja nadie. Por eso nos estimula y nos llama a que practiquemos esa misericordia. Lo siguiente es el juicio, creo que es. Déjenme yo reviso. El juicio. Y el juicio es la capacidad de tomar decisiones adecuadas, de analizar las cosas y de discernir qué es lo que hay y tomar la decisión correcta. Vamos a ver un ejemplo en Deuteronomio, capítulo 6 de Deuteronomio. Deuteronomio 6. Dicen por acá, perdón si tengo la voz un poquito gastada, pero la verdad es que la jornada ha estado bien pesadita esta semana. Entonces aquí estoy cumpliéndole a ustedes y primeramente al Señor. Deuteronomio 6, verso ¿qué? Verso 24. Deuteronomio 6, 24 dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová vuestro Dios para que... espérense. 6:24. ¿Era ese? O el Levítico. Espera, yo Levítico 19. Levítico 19. Levítico 19, me pasé. Creo que es Levítico entonces. Ah, no, sí es ese, sí es ese. Sí es ese, sí, porque el otro es... Sí, es Levítico. ¿Qué les dije yo? Deuteronomio 6:24. Deuteronomio 6, aquí. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno, esto es justicia. Vamos a hablar de justicia, luego hablamos de juicio. Ahí me adelanté un poquito. La justicia es cumplir la palabra de Dios. Eso es justicia para Dios. No es como que hacer las cosas como uno considera que son, no. La justicia es hacer lo que sabemos que agrada a Dios. Eso es lo que Dios cuenta como justicia. Todo lo demás, dice la escritura, que nuestras obras son tenidas como trapos de inmundicia, ¿cierto? Como trapos inmundos, ¿cierto? No sé si alguna vez en la casa de ustedes usaban algún trapo para limpiar los zapatos o yo qué sé, o secar los regueros y dejaron ese trapo por ahí mojado y no los currieron, lo dejaron por allá y el tiempo lo fueron a coger y
Y eso ya no dan ganas ni de tocar, ¿cierto? Ese trapo no le da a uno ganas de ni de tocarlo ni de nada. Así son las obras de los hombres que los hombres consideran como justas. Por eso Dios dice, no se alaben en esas cosas. En lo que usted hace no se alaben, porque eso para mí es un poco presentable, la verdad, porque qué presentable es un trapo sucio y maloliente, nada. Si a uno que es el dueño de eso no le da esta cosa a tocarlo, imagínese irle a presentar eso a otra persona, no se lo van a recibir. Por eso la palabra dice que nosotros debemos guardar los mandamientos, ¿cierto? Para que nos vaya bien, porque es que no es cumplir por cumplir, sino que el guardar los mandamientos trae una bendición, o muchas bendiciones, ¿cierto? Vienen ahí añadidas a esa obediencia. Y a través de guardar esos mandamientos es que Dios valora eso como justicia. Ahí es donde entra el complemento primero que hablamos, que es el amor, ¿cierto? Se integra allí en el cumplimiento de los mandamientos. Ese amor que Dios nos da es el motor que pone en marcha todo el mecanismo para poner por obra los mandamientos. Porque si usted va a poner por núcleo o por motor o corazón para cumplir los mandamientos otra cosa, como por ejemplo es el temor a la condenación, pues usted no va a llegar a ninguna parte. Porque el temor a la condenación no es suficiente para perseverar a ser salvo, no es suficiente. No es suficiente. Otros elementos no son suficientes. El único combustible apto que nos va a mantener en este motor de fe se va a mantener es el amor, porque el amor nunca deja de ser, nunca se agota. Si sabemos que Dios es el amor, Dios es eterno, no se va a acabar. Si nos estamos llenando de Dios, ese combustible nunca se va a acabar y eso es lo que nos va a mantener fieles hasta el final. Nos va a motivar, nos caemos, Dios nos levanta y continuamos. ¿Cierto? Ahora sí vamos a leer esta parte que es Levítico 19, que este sí es juicio. Levítico 19, verso 15. Juicio. 19:15 dice por acá. Perdón, me pasé. 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Cierto? Miren, esa es la definición de juicio, es decir, la capacidad de discernir y decidir, de entender que lo que está pasando enfrente de nosotros. Porque a nuestros ojos muchas cosas parecen buenas. La Biblia dice que a los ojos del hombre, ¿cierto? Que en el corazón del hombre todos los caminos son buenos, pero Dios es el que pesa los corazones al final. Por eso la palabra es no seas sabio en tu propia opinión, sino que nos dice Él, es más bien buscar el consejo de Dios. El ser sabio en nuestra propia opinión, eso va a traer muchas consecuencias. Por eso es importante, todo esto complementa la sabiduría porque es que todos están conectados, esos tres elementos están conectados, el uno no puede ser sin el otro, ¿cierto? Eso es como una triada, como una especie de trípode, es un trípode el que está allí, que Dios establece. O sea, quítale una parte, una pata de esa del trípode, ¿qué pasa? Pues se cae. No importa cómo lo acomode, dos patas no son suficientes. Son necesarias todas. Una pata tampoco es suficiente. Todas son necesarias. Todas esas patas que son como las bases o los fundamentos principales son necesarios. Esos tres elementos, la misericordia, la justicia que acabamos de leer y ahora el juicio son necesarios. En este caso está hablando algo que sí quiero que enfaticemos un poquito y es el justo juicio. Es decir, ir más allá de lo que están viendo nuestros ojos terrenales. Por eso dice, no es porque usted vea que el tipo es pobre, entonces no, ay, pobrecito el pobre, hagámosle el favor, ayudémoslo, porque es pobre. O, ay, no es que esté rico y no sé más me puede ayudar, no, hagámosle el cuarto de semana, ayudémoslo a él en el conflicto, ayudémosle a él en esto, beneficiémoslo a él porque es que él me puede ayudar a mí. No, eso no es justicia, sino que es evaluar realmente la situación en el contexto y determinar qué es lo correcto, en función de qué, pues del conocimiento de Dios, de lo que hemos conocido acerca de los mandamientos, ¿cierto? Y tomando también por otra parte el elemento de la misericordia. Allí surge
el justo juicio. Ahí es donde surge un justo juicio. No es porque, ay, no es que mi hijo o mi esposo o yo qué sé, mi hermano. No, es que él como es el más inquieto de la casa, entonces si algo aparece dañado en la casa, lo dañó él. Tiene que ser él. Así vivan 6 7 personas más. No, tiene que ser él porque es que él es el inquieto, él es el que todo lo está tumbando, él es el que está haciendo todo eso, entonces es él. No, eso no es un justo juicio. Un justo juicio sería que indagar sobre el tema, sentarse y bueno, qué es lo que está pasando, dónde estaban, qué pasó, ¿cierto? Investigar bien y tomar una determinación. Eso es un justo juicio, no ser tan presurosos o tan superficiales que porque, ay, no es que porque tiene estas características, entonces, no, es él, ¿cierto? Como un ejemplo más palpable es el caso que tuvimos hace poco de pues esa discusión matrimonial entre este artista famoso Johnny Depp y su ex esposa, ¿cierto? Una ex esposa, ese juicio que llevaron allá, ¿cierto? A los ojos de muchos, la gente pensaba como que no, es que el tipo es del problema, ¿cierto? Porque es un hombre, ella es una mujer. Entonces, no, ese man es el maltratador, es el que la humillaba, el que no sé qué, pero empezaron a surgir las pruebas, que fueron montones, ¿cierto? De pruebas. Todo el tiempo surgían pruebas y ella todo el tiempo se defendía con pruebas falsas y a cada ratico le desmentían, las mismas personas que la conocían le desmentían y al final pues se dio un veredicto sobre eso y él ganó pues el juicio, ¿cierto? Ahí es donde uno dice, bueno, ahí se hizo justicia, porque a pesar de que son hombres los que están haciendo el juicio, verdaderamente se hizo justicia porque aún él, habiendo ganado, a él se le impuso también una penitencia por las cosas que hizo mal durante todo ese transcurso, porque él no era tampoco pues un santo pues que no mata en una mosca, él también tenía falencias. Pero la mayoría de los problemas se generaban era por ella, ¿cierto? Y ella era astuta y ella por eso hacía lo que hacía y planeaba las cosas como las planeaba para que se vieran de esa manera, como que él era el culpable, pero cuando salieron los videos, las grabaciones, las fotografías, la gente que vivía cerca, la gente que trabajaba ahí dentro de la casa, todo eso se empezó a armar un rompecabezas que empezó a establecer como el contexto de la historia. Y bajo ese contexto fue que se dio un veredicto y se dieron cuenta que efectivamente ella era la que estaba llevando la situación hacia allá, que el tipo siempre trataba como de encaminar las cosas hacia el camino que era y ella le resistía, lo provocaba, se burlaba, lo drogaba y hacía un montón de cosas, ¿cierto? Entonces por eso es que nosotros debemos ser iguales en nuestro diario vivir. No porque, ah, no es que este es mi hermano y no, ese es un inconverso, entonces si hay un conflicto entre un inconverso y un cristiano, no, entonces de la culpa del inconverso porque es inconverso, no. No es así. Hay que hacer un justo juicio. Porque cuántas veces no hemos conocido hermanos o hermanas que tienen malos procederes. Hacen las cosas mal porque es que somos humanos, eso debemos entenderlo, todos somos humanos. ¿Cierto? Hacen un mal movimiento, hacen una mala inversión o algo y le quedan mal a alguien, le quedan mal a alguien de la iglesia o le quedan mal a alguien fuera de la iglesia, entonces todo el mundo que hace de la iglesia no se la va a montar al otro porque es que el otro no es de la iglesia, entonces la culpa la tienen de allá, no. A veces la culpa la tiene el mismo creyente. Por eso es necesario hacer un justo juicio, para que esas cosas no pasen, lo mismo en nuestra vida y principalmente en nuestro corazón. Nosotros debemos tomar decisiones justas en nuestro diario vivir, poner en una balanza lo que tenemos por delante, lo que vamos a hacer, las cosas que pensamos, que planeamos, que se nos plantean y ponerla en una balanza y hacer un justo juicio sobre eso. ¿Me edifica, no me edifica? ¿Me aporta, no me aporta? ¿Me hace daño, daña a otros? ¿Agrada a Dios, no agrada a Dios? ¿Me siento bien con eso, no me siento bien? Y usted toma todos esos elementos y hace un juicio dentro de su corazón. Conforme al conocimiento que usted tiene de Dios, sea mucho o poco, usted aplica eso y usted toma una decisión, no, no lo voy a hacer, sí, sí lo voy a hacer. Y lo lleva a cabo, ¿cierto? Lo encomienda a Dios y lo lleva a cabo y ahí está practicando, se está ejercitando en eso. Son cosas importantes. Eso hace parte de lo que significa tener sabiduría práctica.
Esta es la primera parte, lo vamos a dejar hasta aquí. Ya el miércoles veremos pues la continuidad de este tema, ¿cierto? La segunda parte. Esto es como la introducción o el núcleo, parte del núcleo de esto que es sabiduría práctica y por qué es tan importante para nosotros, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Yo que el miércoles vamos a abrir con un caso también de la Biblia acerca de un justo juicio y de cómo ese juicio justo beneficia realmente a todos los que están involucrados. No es solamente como que, no es un embudo que solamente beneficia a uno, sino que realmente todas las partes salen beneficiadas. Entonces vamos a orar para terminar este tema, bueno, esta parte del tema, y nos veríamos ya el miércoles si Dios permite. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te pedimos que seas tú obrando, Dios, en cada uno de nosotros, que nos ayudes, Dios, a poner por obra tu palabra, que podamos ser verdaderos hacedores de ella. En la Escritura dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Ayúdanos a aplicar tu conocimiento y tu verdad en nuestra vida continuamente, Dios. Colocamos todo esto en tus manos. Te damos gloria, honra y alabanza a ti solamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Dios de la gloria. Gracias. Te damos gracias, Dios. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y espero pues que este miércoles sí podamos tener la reunión virtual sin falta en el mismo horario, 7:30 de la noche. Si es una persona nueva, no importa, invítela, ¿cierto? Si usted conoce a alguien que tiene necesidad de Dios en su vida, compártale el link, no nos vamos a enojar. La idea es que este mensaje pueda llegar a esas personas porque algo Dios puede hacer allí, en la vida de ellos. Entonces nos vemos ya el miércoles si Dios permite. Dios les bendiga a todos. Que estén muy bien.